Buenas noches, somos de la maestría en criminología, el equipo número 1. La materia es estadística aplicada a la criminología. Los integrantes del equipo y sus aportaciones son las siguientes. El compañero Isaac Serna Carlos Hugo realizó la elaboración de las gráficas. La compañera Ramírez González Ana Laura también realizó la elaboración de las gráficas. La compañera Torres Martínez Eugenia Carolina realizó la elaboración de la presentación en PowerPoint y su servidora Vázquez Aguilar Mónica Lisset la elaboración del video correspondiente para el canal de YouTube. Nuestro tema seleccionado es los efectos de los factores externos en los adolescentes que los llevan a delinquir. Observaremos variables independientes y variables dependientes. Principalmente vemos aquí en esta diapositiva que nos menciona qué es una variable estadística. Como respuesta tenemos que es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medirse. Y aquí observamos las variables cualitativas, cuantitativas. Dentro de las cualitativas, la nominal, la ordinaria y la binaria, y dentro de las cuantitativas, la discreta y la continua. En esta diapositiva viene una pregunta y nos menciona ¿qué es una escala en la estadística? Y como respuesta tenemos que se refiere a los distintos modos de organizar, medir o asignar valores a los datos recopilados de una muestra. Existen diferentes tipos de escalas dependiendo de la naturaleza de las variables que se estudian o de la precisión que requiera la organización de los datos. En estadística existen 4 escalas de medición: la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Comenzaremos con los tipos de escalas. La escala nominal nos menciona que cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo, de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar las observaciones. Y en morado, el 21%. Continuamos. Y la siguiente pregunta es esta. ¿Has sido víctima de algún delito cometido por un menor de edad? Si observamos la tabla de medición, tenemos solamente 2 respuestas, sí y no. Según los encuestados, 121 personas de las 136 no han sido víctimas de un delito cometido por un menor de edad y 15 sí. El resultado en razón, solo el 11% ha sido víctima de algún delito cometido por un menor, de acuerdo a la variable de escala nominal que observamos en la diapositiva. La siguiente pregunta es, ¿si denunciarías si llegaras a ser víctima de un delito cometido por un menor de edad? Aquí observamos en la tabla número 3 que 131 personas sí denunciarían, tomando como referencia a las 136 que son los participantes y 5 no. Como resultado tenemos el dato de resultado establece la credibilidad en buscar justicia denunciando en esta escala nominal. La siguiente pregunta nos cuestiona si conocemos a un menor de edad que haya cometido algún delito. En la tabla número 4 tenemos 2 respuestas, sí y no. Y nuevamente 136. Los participantes, 73 personas sí conocen algún delito, algún menor que haya cometido algún delito y 63 no. Aquí observamos en nuestro resultado que es muy poco la diferencia entre la población partícipe en el sondeo que conoce algún menor infractor de acuerdo a la escala nominal. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice aquí, de los adolescentes que sabes que participan en conductas delictivas,
La cuestionante es, ¿tienen problemas familiares? En la tabla número 5 observamos que la respuesta es sí y no, y los participantes son 136. 121 responden que sí conocen algún adolescente que lamentablemente haya participado sí conocen algún adolescente que cometieron conductas delictivas y que tienen problemas familiares. El resultado nos dice que en la escala nominal hace determinar que el factor de la familia impera en la conducta de los menores a opinión de los participantes. Vemos la siguiente pregunta que nos cuestiona si las amistades influyen para que un menor cometa delitos. Aquí tenemos en la tabla 6 distintas respuestas, poco, en ocasiones, sí influye y mucho. De 136 participantes, la mayoría, que son 55, consideran que sí influye las amistades para que un menor cometa un delito. A opinión de los participantes en el sondeo, sí influyen las amistades en la conducta de un menor. En la siguiente pregunta nos menciona cuál es la probabilidad de que un menor de edad pueda volverse un sujeto potencial del delito si no se actúa a tiempo. Vemos la tabla número 7 que tenemos como intervalo de clase bajo, medio, alto y tomando como referencia 136 respuestas de los participantes, 116 consideran que el nivel es alto para que un menor de edad pueda volverse un sujeto potencial del delito si no se actúa a tiempo. Continuando con la siguiente cuestionante, observamos aquí que nos preguntan qué tan probable es que un niño en situación de calle sea reclutado por la delincuencia organizada. Observamos en la tabla número 8 opciones: poco probable, probable, muy probable, y tomando como referencia las 136 personas participantes, el 97 personas consideró que es muy probable. A razón de los participantes del sondeo, manifiestan que es muy probable que un menor sea reclutado para delinquir por la delincuencia organizada. Continuando, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué tan segura consideras que es tu colonia? Aquí observamos las distintas respuestas que se le ofrecieron a los participantes, siendo segura, medianamente segura o segura, tomando como referencia 136 colaboradores, 91 de ellos manifestaron que su colonia es medianamente segura. Esto es la mayoría, y en la escala nominal, según se observa en los resultados obtenidos por los participantes, la colonia donde viven es medianamente segura. Continuamos ahora con las escalas ordinales. Nos menciona aquí como una definición o como una breve explicación que son los datos que demuestran las propiedades de los datos nominales, pero además tienen sentido en el orden de estos. Se utiliza una escala ordinal. Continuamos con la siguiente pregunta y nos dice, ¿qué delitos consideras que son más comunes entre adolescentes? Aquí nosotros le ofrecimos a los participantes 5 delitos: lesiones, pandillerismo, portación de arma, robo y venta de droga. Tomando como referencia las 136 respuestas y buscando una mayoría, consideraron que el robo es el delito más común entre adolescentes. La siguiente pregunta, marcada con el número 11, nos cuestiona qué porcentaje le otorgaría a nuestros participantes al consumo de alcohol y drogas como principal causa para la comisión de los delitos en adolescentes. Observamos la tabla y vemos que de los 136 participantes, la mayoría se sitúa y le otorga un porcentaje del 60 al 64% para que el alcohol o drogas sea la principal causa de la comisión de delitos. Continuamos con la escala de intervalo. Como una breve explicación, nos menciona que son los datos que tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tienen sentido. En este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica ausencia de propiedad,
En esta escala, los números mayores corresponden a temperaturas mayores, es decir, el orden importa, pero a la vez las diferencias entre las temperaturas también. La escala de razón nos menciona aquí que son los datos que tienen todas las proporciones de los datos del intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor cero de la escala indique ausencia de la propiedad a medir. Continuando con las preguntas que les ofrecimos para responder a los participantes, la número 12 menciona en qué rango del 0 al 10 consideran que una familia desintegrada es la causa para que los menores de edad cometan delitos. Observamos las 136 respuestas de los participantes y vemos que en un rango de 7 y 8, la mayoría, que son 56 respuestas, seleccionaron ese rango para considerar que una familia desintegrada es la causa para que los menores de edad cometan delitos. Continuando con la número 13, también les solicitamos que del 0 al 10 nos dijeran qué tan de acuerdo estaban en que los menores infractores se les deba juzgar como adultos si cometen un delito grave. En esta escala de intervalo y tomando como referencia la opinión de los sondeados, en un rango de 7 a 8, están de acuerdo en que los menores infractores se les debe juzgar como un adulto si cometen un delito grave. Esta respuesta la brindaron 46 colaboradores. Vamos con la cuestionante número 14. Nos preguntan aquí cuál de las siguientes cifras creen los encuestados o creen los participantes que pertenece al número de menores de edad que se encontraron en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco, antes llamado Tutelar de Menores, entre el año 2012 y 2019. Les ofrecimos varias opciones de cifras y tomando como referencia el resultado de la mayoría de ellos, que son 62 de las respuestas que podemos observar en el intervalo de clase, nos comentan en el resultado que en esta escala de intervalo y tomando como referencia la opinión de los sondeados, ellos creen que entre el 2012 y el 2019 el número de menores de edad que se encontraban en el Centro de Observación y Diagnóstico del Estado de Jalisco se situaba entre 2.828 y 2.940 adolescentes. La siguiente nos cuestiona, el delito más cometido por estos menores es el robo. De los siguientes porcentajes, ¿a cuál crees que corresponde? Nuevamente le ofrecimos distintas respuestas a los participantes. Vemos tomando como referencia la tabla que 74 manifestó su mayoría, considerando que el porcentaje se sitúa en el rango de 34 a 37. La siguiente pregunta que le cuestionamos a los participantes era su edad. Observamos, tomando como referencia nuestra tabla, que la mayoría de participantes tienen entre 18 y 20 años de edad. La siguiente pregunta nos cuestiona o les cuestiona a los participantes cuánto miden. Observando la tabla y buscando la mayoría de las 136 respuestas, llegamos a que nuestros participantes miden entre 158 centímetros y 160. El siguiente cuestionamiento nos pregunta con cuántos menores de edad conviven nuestros entrevistados, nuestros participantes del sondeo. Si tomamos como referencia la tabla y buscamos la mayoría, 76 de esas 136 personas que entrevistamos manifestaron que conviven entre 0 y 2 menores de edad. La siguiente pregunta nos cuestiona ¿cuál es la edad con más riesgo para cometer un delito? También nuevamente le ofrecimos varios rangos a nuestros participantes. Buscamos la mayoría y 103 consideran que la edad con más riesgo para que los adolescentes cometan un delito es de entre 14 y 16. La siguiente pregunta les cuestiona a los participantes el número de veces que han sido víctima de un menor de edad al cometer un delito. Tomando como referencia la tabla
Y de las 136 respuestas, 115 nos responden que no han sido víctimas de ningún delito. Después observamos esta pregunta y nos dice qué es un individuo en una estadística. Cada uno de los elementos que forman parte de la población son las personas o los elementos que contienen la información del fenómeno que se pretende. Después observamos quiénes son los individuos que participaron en el sondeo. Aquí vemos que principalmente el grupo mayor de participantes son estudiantes de criminología. En segundo lugar tenemos estudiantes de la licenciatura en trabajo social. Y en el grupo número 3 encontramos a los trabajadores del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Aquí podemos observar qué es un dato en la estadística. Como respuesta tenemos que es el valor que se obtiene al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata de aquel producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Los posibles datos son categóricos, cualitativos, representan características de una persona, también pueden tomar valores numéricos, aunque no tienen un significado matemático. Nominales representan unidades discretas y se usan para etiquetar variables que no tienen un valor cualitativo, no tienen un orden y aunque lo tengan, no cambia su significado. Las ordinales representan unidades discretas y ordenadas, se utilizan para medir características no numéricas. Numéricos, cuantitativos, se refieren a una medida o recuento y pueden ser discretos, es decir, datos que se puedan contar con la representación e información que se puede clasificar. También pueden ser datos continuos, los que representan mediciones y sus valores no se cuentan, pero sí se miden. ¿Qué es un dato en la estadística? Continuamos. Los ordinales representan unidades discretas y ordenadas. Se utilizan para medir características no numéricas. Los numéricos, cuantitativos, se refieren a una medida o a un recuento y pueden ser discretos, es decir, datos que pueden contar, representan información que se pueden clasificar. También pueden ser datos continuos, los que representan mediciones, y sus valores no se cuentan, pero sí se miden. Estos últimos pueden ser de intervalo, los que representan unidades ordenadas que tienen la misma diferencia, es decir, podemos sumar y restar, pero no multiplicar, dividir o calcular, ya que no hay un valor de cero y los datos de relación son los mismos que los previos, con diferencia de que tienen un cero absoluto. ¿Qué es una muestra en la estadística? Es un subconjunto más o menos representativo de una población estadística, aislado del resto con fines de evaluación y de estudio. La muestra con la que trabajamos en el subconjunto de población a la que se le aplicó el instrumento, que en este caso son los grupos ya descritos, marcados con el número 1, 2 y 3. Después nos menciona qué es una población en la estadística. Como respuesta tenemos que es el conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio o una consideración de algún tipo. Pueden ser individuos, fenómenos o eventos. La población con la que trabajamos son los individuos identificados anteriormente en los grupos 1, 2 y 3. Materiales, escenario y materia experimental. Descripción de instrumento. El instrumento de investigación que utilizamos para la recolección de datos fue un formulario elaborado en Google Forms. Una herramienta bastante útil, ya que al ser digital, en cuestión de un par de días conseguimos recabar la información de 136 personas. Dicha información que se recolectó es tanto cualitativa, respuestas categóricas, también cuantitativas, respuestas numéricas. Una vez obtenida y recopilada la información, nos enfocamos de inmediato a su procesamiento. Esto implicó ordenar y presentar de la forma más lógica los resultados obtenidos con el instrumento aplicado, elaborando gráficos ilustrativos. Continuamos con una serie de elaboración de preguntas por parte del equipo y la primera es la siguiente. De acuerdo a mi conocimiento general,
En criminología, ¿cuál podría deducir que es el factor que más influye en un adolescente para que tenga una conducta delictiva? La siguiente, en relación a mi conocimiento como ciudadano, ¿podría entender cuál es el delito más frecuente en los adolescentes? Siguiente, ¿qué participación tiene la influencia del tratamiento psicológico como factor protector en la conducta delictiva de un adolescente? Siguiente, ¿cuál sería una propuesta o intervención favorable para que la incidencia delictiva en menores disminuya? Por nuestra parte, el equipo número 1 es todo. Esperamos la información haya sido de utilidad. Muchas gracias.